Si no eres capaz de decirle que no a un usuario, no te preocupes. Ellos te dirán a ti que no en alguna funcionalidad que no disponen o que no le has programado. Aquí vamos a ver hoy, en este vídeo momento que os comparto, el cómo poner en un formulario, por ejemplo, distintos enlaces a tablas maestras. ¿Qué significa esto de tablas maestras? Por ejemplo, imagínate por un momento que tenemos un formulario donde registramos las averías de nuestros clientes. Llegan al mostrador de la tienda, te traen un ordenador, te especifican una avería típica de que no enciende o la impresora no le imprime, cualquier cosa. Bien, en ese formulario deberías de facilitar al usuario final la información suficiente de cómo localizar a un cliente, el nombre de ese cliente dentro de su base de datos. Deberías de poder crear desde el propio formulario de averías un nuevo cliente sin salirte de ese formulario, y también deberías de poder editar información de ese cliente para poder actualizarla. Pues bien, en este vídeo momento de hoy te compartiré cómo puedes hacerlo de distintas formas, sobre todo a la hora de buscar, porque podemos buscar también por índices complejos. Vamos a ver de nuevo la ejecución de AlphaSat, donde aquí tenemos el menú Maestros, Reparaciones, que es nuevo, y el de Utilidades. Voy a comenzar por el de Maestros. ¿Por qué? Porque he incluido una nueva opción de estado de las reparaciones. Porque aquí ahora vamos a ver en ejecución un nuevo formulario de reparaciones, donde podemos, digamos, darle de alta una nueva reparación que no traiga un cliente, podemos editarla, buscar, etcétera, etcétera. Y en esta reparación vamos a tener la posibilidad de localizar un cliente, localizar un técnico, un proveedor, etcétera, etcétera. Para ello vamos a hacer uso de los enlaces a tablas maestras dentro de los campos de la tabla de Bleneo. Aquí tenéis las reparaciones. Simplemente he creado una pequeña tabla que ahora veremos también en ejecución y en edición, donde nosotros podemos, digamos, crear los distintos estados en los que se puede encontrar una reparación. Yo he creado aquí varios a modo de ejemplo, pero como es una tabla que básicamente podemos añadir tantos estados como queramos, o simplemente puedes crear un estado o dos estados o lo que tú quieras, ¿vale? Para conocer en cada momento por parte de los técnicos o las personas que estén atendiendo al público en qué estado real se encuentra ese tipo de reparación. Aquí tenéis varias: pendiente de reparación, reparándose, pendiente de piezas pedidas al proveedor, finalizado, pendiente de recogida por parte del cliente, entregado al cliente, las condiciones que vosotros queráis poner en vuestras reparaciones, ¿vale? Voy a ir al menú de reparaciones, donde aquí tengo también puesto lo que sería una opción nueva de reparaciones. Básicamente es un formulario de búsqueda general, como todo lo que hacemos con Bleneo, donde en este caso tengo la posibilidad de filtrar entre fechas, año actual o anterior, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, mes actual y anterior. Lo mismo con la fecha hasta. Por lo tanto, podemos filtrar cualquier tipo de reparación o de parte de trabajo, llámale como quieras, entre distintas fechas. Como un parte de trabajo o una reparación contiene un estado, aquí podemos elegir el estado de aquellas reparaciones que se mostrarán en pantalla. Entregado al cliente, no ninguna; finalizado, sí tenemos una; pendiente, nada; pendiente de reparación, y hay otra que se está reparando. Si queremos mostrar todas, simplemente eliminamos esta opción de aquí, ¿no? Vale.
Aquí también tenemos un control de edición para poder buscar. Si me sitúo en él, el tooltip, es decir, el mensaje que aparece, me dice que puedo buscar por nombre, teléfono, email, equipo y dirección del cliente. Bueno, pues antes de prepararte este vídeo momento, he añadido también la posibilidad de buscar por el proveedor externo y ahora veremos qué es un proveedor externo. Bueno, imagínate que yo he dado de alta, lógicamente, con la opción de añadir de la toolbar que veis aquí. Doy de alta algo, cualquier persona que me venga. Voy a comenzar antes por editar uno, cualquiera. Aquí tenemos uno y vemos el contenido de la ficha. Básicamente sería este. Aquí tenéis el cliente que viene, digamos, con una nueva reparación. Y aquí tengo la opción, el objeto menú, digamos, aquí, donde tengo siempre la opción de localizar un cliente, crear un nuevo cliente o editar los datos de este cliente. ¿De acuerdo? Esto sería un enlace a maestro de la tabla de entidades o de clientes dentro de la tabla de reparación. Tenemos la situación, sí, la situación en la que se está actualmente este parte de trabajo o esta avería. Podemos utilizar esta rejilla de lista o bien haciendo uso del menú lateral, localizar, crear y editar. Si pongo localizar, me aparece el típico localizador y elijo la opción que necesite. Aquí tenemos un presupuesto aproximado que le podemos dar al cliente. Por ejemplo, imagínate, bueno, aquí tenemos la fecha de entrada, la fecha de finalización y la fecha de entrega, ¿vale? Imagínate que en este caso hemos rellenado por parte del cliente que trae una impresora Epson, Expression Home XP 2150, lo he atendido yo, es decir, puedo decirle qué técnico es el que atiende a esta persona o el parte de reparación, una pequeña descripción de lo que tiene esa avería, que te lo diga el cliente, o bien directamente conforme realizamos el parte de trabajo podemos comprobar el estado de ese equipo y poner aquí la descripción de la avería. Si fuese un PC, pues si tiene un usuario de inicio y una contraseña, pues la pondríamos aquí. En este caso, como es una impresora, pues no tiene, ¿no? Aquí en el lado derecho pondríamos el trabajo realizado. Pero en este caso se da la casuística de que, bueno, en mi tienda ficticia yo no reparo impresoras. Por lo tanto, yo puedo enviar a un SAT externo, a un proveedor externo, ¿vale? Mis impresoras para que me las arregle por cualquier motivo, ¿vale? Imagínate que yo recibo aquí, pues llamo al proveedor y aquí tengo el mismo menú que he utilizado anteriormente, ¿vale? Un campo enlazado a tabla maestra, en la tabla de reparaciones también. Y ahora veremos, ¿vale? Localizo, lo edito y lo llamo por teléfono y me dice más o menos que esa reparación es típica y que, bueno, que esa reparación puede costar, por ejemplo, no sé, 55 euros, ¿vale? Si yo llamo al cliente y el cliente me acepta el presupuesto, pero claro, no el presupuesto de la avería, porque eso es lo que nos cobra a nosotros nuestro proveedor externo, ¿de acuerdo? Yo a esto le quiero poner, por ejemplo, un margen de un 30% de beneficio. Y aquí me va a calcular cuál es el beneficio en este momento. Por lo tanto, el importe de SAT sería 71,50. Si yo vuelvo a la pantalla anterior y aquí pongo que yo le voy a cobrar al cliente, por ejemplo, 90 euros, pues ya está, ¿vale? Yo le cobro más 90 euros más lo que le hemos dicho aquí al cliente, 71,50. Básicamente, en todo campo, si yo cambio este valor, pongo 0, pues le estaré cobrando al cliente únicamente lo que me cobra a mí el proveedor de SAT externo, va el porcentaje de beneficio. Pero imaginaros que aquí yo quiero cobrarle más, ¿vale? Por ejemplo, mira, esto le va a costar 89 euros, ¿vale? Y le cobraríamos esta cantidad, ¿vale? O bien podemos añadir aquí más beneficios, por lo tanto el importe final de esta gestión me varía, ¿vale? Bien, llamo al cliente, si me lo acepta, me acepta el importe este que hay aquí, que es el que yo defino como tal, pues lo doy como presupuesto aceptado. Claro, aquí yo ya le comunico al cliente, al SAT externo, por ejemplo hoy, 2 de octubre, que es domingo, para que veáis que en domingo también se trabaja y también se realizan vídeos.
el técnico que lo comunica, tengo la misma opción de localizar a los técnicos y demás, como sea, ¿vale? O bien buscarlo por aquí y me localiza a mí mismo, ¿vale? Cuando llega al servicio de SAT externo, o mejor, bueno, podemos poner fecha de mañana. Hoy es día 2 y mañana es día 3, mañana llega al servicio técnico, por ejemplo, de SAT externo. Cuando vuelva, aquí pondríamos quién recoge, digamos, esa reparación, ¿no? Si hay alguna nota de SAT externo, pues lo pondríamos aquí, por ejemplo, el número de la verdad o la fecha, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de comentario que queramos poner. Vale, aquí aceptamos también si queremos, tenemos distintas posibilidades, aceptación del presupuesto por parte del cliente, presupuesto aceptado por nuestra parte de SAT externo y demás, ¿vale? Distintas fechas le podemos poner. El técnico que informa de no aceptación, por ejemplo, al cliente final o al SAT externo, también lo podemos poner aquí, ¿vale? Y bueno, simplemente hemos estado poniendo varios campos, ¿vale? Ahora lo veremos en la tabla de reparación cómo está compuesto este formulario. El estado actual, si está cobrado o no, por ejemplo, la fecha, ¿de acuerdo? Y la persona que lo cobra al cliente, claro. Y ya está. De esta forma ya lo tendríamos, le damos a guardar. Veis aquí que nos aparece del lado derecho la fotografía de supuesto cliente, que en este caso soy yo. Aquí podríamos ver la foto más de cerca. Cuando damos de alta a un cliente aquí en la ficha del cliente, a la hora de crearlo o editarlo, podemos desde aquí, si tenemos una cámara, vamos a ver aquí, si tenemos una cámara de cara a público, pues aquí podríamos activar la cámara que tenga disponible y tomar una fotografía de ese cliente y ponerlo en la propia ficha, ¿vale? Vale, pues aceptamos y ya está, ya tenemos un parte de reparación realizado. Busca entre fechas, el estado del parte y aquí, por ejemplo, yo puedo imprimir distintos formatos, ¿vale? Por lo tanto, no te pierdas tampoco el próximo vídeo, porque en el próximo vídeo vamos a hablar también de cómo crear, digamos, los informes correspondientes al parte de reparación. Aquí vemos el editor de Berneo, en este caso la versión 31.1 y la solución AlphaSAT. Recordemos como siempre que esta solución tiene heredado VRP 31.0. Vimos en ejecución que estábamos utilizando una tabla de reparaciones nueva y otra nueva tabla también de los estados de las reparaciones. E incluso comenté que había modificado el índice complejo para que me incluyese el SAT del nombre externo a la hora de buscarlo. La tabla de estado de reparaciones únicamente contiene el nombre y el campo OFF, pues si en un momento dado queremos utilizarlo para algún criterio que queramos. La tabla de reparaciones sería esta de aquí, que sí contiene mucha información y muchos campos. Vamos a desplazarlo un poco para que lo veáis. Vamos a poner esto aquí, vale. El campo ID, que es autonumérico siempre, siguiente al último. El campo de la empresa activa y la empresa división, como en todas las aplicaciones de VRP. Aquí vemos también el cliente, un enlace a la tabla maestra de cliente que es en M, la fecha de entrada de esa reparación con contenido inicial current date, fecha en curso, el equipo, una pequeña
descripción del equipo, son 100 caracteres como máximo. Descripción de la avería, un campo de tipo objeto texto. El usuario de inicio, en el caso de que ese PC o ordenador traiga una contraseña y un usuario de inicio. El técnico, el campo off, desactivado si no, booleano. El estado, que hace referencia a la tabla enlazada de la tabla de estados que acabamos de crear. El presupuesto aproximado, la fecha determinado, fecha de entrega, el total de lo que queremos cobrar. Siempre vemos aquí a la derecha las propiedades. Un campo booleano para saber si está cobrado o no, la fecha de cobro, la persona, que es un enlace a la tabla maestra de entidades en M de VRP, una tabla, digamos, estática con los medios de cobro. Los medios de cobro la hemos creado aquí también, una tabla estática, donde hemos puesto simplemente 3 cobros, efectivo, tarjeta u otro. Lógicamente podéis poner cualquier tipo de cobro que queráis. Hacemos una separación con un campo de tipo objeto fórmula, simplemente a modo de visualización. Aquí ponemos cuál es el SAT externo, ya que estamos en el bloque de SAT externo. Es un enlace también a la tabla maestra de entidades. El presupuesto que nos devolvería ese SAT externo por la supuesta reparación. El porcentaje de beneficio que queramos aplicar de nosotros a lo que nos dice ese proveedor. El cálculo del beneficio en sí, que es un porcentaje aplicado sobre el campo del presupuesto de SAT externo. Y el beneficio con la función percentage o porcentaje que usa Berneo. El importe también es un campo calculado, que es el beneficio del cliente más el costo del SAT externo. Y el total a cobrar, que es otra fórmula con estos campos anteriores. El apartado de aceptado, pues exactamente igual, un check booleano, si está el presupuesto aceptado o no. La fecha de aceptación, la fecha de comunicación al SAT externo, el técnico que comunica al SAT externo la información que sea. Aquí también tenéis el enlace a la tabla de entidades. La fecha de entrada de SAT externo, otro nuevo enlace hacia la tabla de entidades para que veáis que los campos enlazados a maestro se utilizan muchísimo en cualquier formulario. Notas de SAT externo, también son un campo alfabético 256 que contiene cualquier carácter. Y otra separación de información, tenemos 3, SAT externo, aceptado y no aceptado. Son simplemente bloques de campo para que visualmente a la hora de desarrollo lo veamos fácilmente. El presupuesto si no está aceptado, otro campo booleano. Fecha de no aceptación, el técnico que informa de la no aceptación. Un campo objeto texto del trabajo realizado, el número de veces que se ha imprimido, en este caso el informe, veremos si utilizarlo o no. Simplemente son campos que podemos utilizar o no utilizar. La fecha de la última impresión, si queremos, por ejemplo, controlar también que se envíen emails a esos clientes, pues el número de veces que se le ha enviado el email, la última fecha de envío del email. Si utilizáis algún gestor de SMS, pues aquí podéis poner cuántos números de SMS se le ha enviado con respecto a esa reparación y la última fecha de envío del SMS. Aquí tenéis los distintos índices que he creado para cada uno de los campos, ¿vale? Aquí lo tenéis todo, cliente, fecha de entrada, el equipo, en fin, y el tipo, si es acepte repetida, que es la mayoría, esta que es trozo de palabra y el IDEON, que es clave única. Vale. Vámonos, por ejemplo, ahora, aquí el índice complejo le he añadido simplemente para que me pueda buscar también por el nombre del proveedor externo del SAT, que es este de aquí. Aquí le estamos indicando simplemente al índice complejo que me utilice del campo enlazado al SAT externo el nombre de ese proveedor o ese SAT externo. De esa forma, cuando modificamos un índice complejo, tenéis que tener en cuenta que en el Data Client, es decir, el gestor de base de datos,
tendremos que regenerar el contenido. Por lo tanto, aquí, como también tenemos ya creada la utilidad de regeneración de índice de datos e índice complejo, pues o utilizamos la opción de nuestro menú que hemos creado en vídeos anteriores, o bien desde aquí le damos al botón derecho y regeneramos los índices, ¿vale? Y ya estaría creado. Bien, pues vamos a repasar un poco de nuevo aquí el formulario. Aquí en el formulario de reparaciones tenéis, bueno, voy a quitar esto de aquí un momentito, pantalla completa mejor, para que lo veáis mejor. El típico carpeta o encarpetado de Venleo, de semáforo, rojo, amarillo y verde. Aquí tenemos ya el formulario principal de reparaciones, que en este caso tiene aquí, si veis, se basa en una tabla temporal de búsquedas. Es decir, también he creado una tabla temporal para buscar, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos tener, en vez de utilizar formularios de búsqueda sin origen, podemos utilizar formularios de búsqueda basados en una tabla temporal, y en esta tabla temporal poner todos los campos enlazados a maestros que podamos utilizar en cualquier momento en cualquier formulario de nuestra aplicación. En este caso, pues yo he puesto aquí que de momento voy a utilizar el cliente, enlace a maestro entidades, el estado, que también lo he utilizado en el formulario, la fecha desde hasta, ¿de acuerdo? Y cualquier tipo de enlace a otra tabla que queramos que pueda ser necesario en un futuro. Aquí, veis, tengo fecha desde hasta y el estado, que son los enlaces. En este caso el estado es el enlace a la tabla de estado de reparaciones. Bien, en este formulario tengo, digamos, distintas conexiones de eventos aquí, que simplemente actúan cuando cambio el valor del control de la fecha desde o de la fecha hasta. Esto simplemente lo he copiado de VRP, de algún formulario, creo que de contabilidad, si no recuerdo mal. Lo he copiado y ya está. Le he creado una variable local para que contenga el fecha desde y el fecha hasta. Y aquí, lógicamente, se utiliza la variable local especial, lo que sería el event param, ¿vale? Otra variable de key, de la tecla pulsada, de OK, texto a buscar, lo que siempre utilizamos en cualquier formulario general de VRP. Si hay algo que hay por aquí, queréis que os comente más sobre ello, me lo dejáis en el vídeo, en los comentarios, y os lo comento, pero a estas alturas, para no entretenerme tanto con ello, sobreentiendo que sabéis que esto funciona de esta forma. En la conexión en los manejadores de eventos, veis aquí que podemos ver los comentarios, quitar y poner, ¿vale? Simplemente tengo, digamos, una serie de manejadores donde se le setea a la variable local fecha desde y fecha hasta los valores correspondientes según si es el primer trimestre, que es del 1 al 3, si es el segundo trimestre, del 4 al 6, el tercero, ¿de acuerdo? Y así consecutivamente. El año actual, pues del 1 al 12, ¿vale? Año actual y anterior, hacemos de esta forma, y cada uno de ellos ejecuta posteriormente el manejador de eventos bus. Este manejador de eventos de buscar es muy sencillo, solamente tiene esto. Creamos una cesta local de las reparaciones, creamos un manejador de objeto de aquel objeto que queremos utilizar o manejar, que sería la búsqueda AST-RPG. Le pasamos a esa, a esa búsqueda una serie de variables locales, como sería el texto a buscar, la fecha desde y la fecha hasta y el estado, que son básicamente los campos que tenéis vosotros aquí. ¿Vale? Voy a cerrar un momento estas conexiones de eventos y formularios, y aquí tenemos el formulario. Básicamente es esto, ¿vale? El estado, fecha desde, fecha hasta y el texto a buscar. Esas variables locales que están aquí, también lógicamente en la búsqueda, que es esta, tendríamos que tener creado esas mismas variables. Disparamos el objeto en tercer plano y el resultado que nos devuelva
lo añadimos a la cesta local que hemos creado anteriormente. Limpiamos o procesamos la lista en curso, que sería el contenido que hay aquí dentro. Lo limpiamos y agregamos los registros de la cesta a la lista en curso. Vale. Aquí tenemos varios manejadores estándar. El preini no hace nada, en este caso concreto. El posini sí me cambia el evento de cambio de título del formulario, que sería este de aquí, que en este caso está puesto en JavaScript, pero que actualmente en la versión 31 disponéis de cómo hacerlo de forma nativa también. Se setean los valores iniciales para que haya un valor inicial de momento. Se establece el foco en el control buscar y aquí se buscaría directamente. Bien. Aquí tenemos el resto de formularios, es decir, ya sabemos que en un control de vista de datos en Berneo generalmente todos utilizamos esto de aquí, que sería un alternador de lista, donde ese alternador de lista, que lógicamente está asignado como tabla asociada la de reparaciones, tendría una rejilla inicial y una rejilla avanzada y una toolbar. Sería esto de aquí. En este rejilla tiene como formulario de alta, de modificación y de baja el mismo formulario AST-REPG, que sería este de aquí. Y aquí tenemos maquetado de esta forma el contenido de los campos. El nombre del cliente, la foto aquí. La foto lógicamente sería el campo cliente, el campo objeto dibujo IMG, que es este. El cliente, el CLT name, a ver si lo digo, que está aquí, el CLT, el campo name. La situación también sería F4, F5 aquí, el estado, sería el estado que hayamos elegido. La fecha de entrada con su correspondiente campo, fecha terminado, fecha entregado, presupuesto aproximado, total a cobrar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también una serie de botones que iremos poco a poco explicando, sobre todo los de imprimir, que lo veremos en el próximo vídeo. Y aquí tenemos un área de scroll con un formulario asociado. ¿Y por qué pongo aquí un área de scroll? Porque muchas veces, dependiendo del tipo de pantalla que tenga el cliente, por ejemplo un portátil, hay portátiles más pequeños, de 10 pulgadas o de 11 pulgadas, o 12 o 13, 14, y el formulario no cabe en pantalla. Y de esta forma, si quieres lo vemos en ejecución ahora también, veréis cómo puedo interactuar con el contenido de este formulario. Sería algo así. En ejecución me muevo directamente por el contenido de este área de scroll, tanto izquierda a derecha, arriba y abajo, para moverme y ver el contenido en pantallas pequeñas. Esta técnica la podéis utilizar en cualquier tipo de formulario de Berneo. Y bueno, tenemos aquí tres botones de ver un resguardo, imprimir, que os lo explicaré perfectamente en el próximo vídeo. Aquí tenemos distintos objetos. Es el detalle del formulario, lo podéis ver aquí, simplemente. Datos extendidos del SAT externo, con toda esta información de esta forma. Porque veréis que en el menú principal aquí, en este, que sería el subformulario, que está dentro del scroll, sería este. Aquí dentro tenemos, lógicamente, un separador de formulario y en este separador de formulario tenemos todos los formularios que queramos incluir ahí. Aquí tenemos los datos del equipo, la información del SAT externo, el estado y la fotografía. Como veis, todos los formularios son básicamente parecidos al sistema que se utiliza en Berneo VRP, todo es igual. Semáforo rojo, amarillo y verde, aquí tenemos la búsqueda, aquí tenemos un proceso vacío, tabla asociada ninguna y tabla de destino de reparaciones. Aquí en cada momento podríamos ver dónde se usa este objeto.
Este objeto pues se utiliza lógicamente, si no recuerdo mal, en el menú principal, ¿no? Aquí se utiliza como objeto inicial que no mostraría nada simplemente, pero me respeta el origen y el destino de la información y me muestra el alternador como tal. Aquí tendríamos lógicamente un localizador de estado, un objeto localizador como tal. Tendríamos las distintas impresoras lógicas, que únicamente es crear el objeto impresora lógica y asignarle un comentario, un nombre, nada más. La impresora lógica en tiempo de ejecución tenemos que saber que las podemos configurar en tiempo de ejecución, asignando a estas impresoras lógicas cualquier impresora física. Aquí tenéis, por ejemplo, los distintos menús de botón, es decir, los menús de botón, ¿qué es lo que son? Si nos vamos a las reparaciones, al formulario de reparaciones, que es este, vemos que los menús de botón son los que se le asignan como menú de botón en la parte izquierda del control. Y aquí tenemos el menú de botón, el nombre correspondiente. Cada menú de botón, por ejemplo, el del cliente, pues apuntará lógicamente, dentro de la tabla de reparaciones, al enlace al maestro correspondiente. Este apunta a clientes y con su localizador. Este, que es el de crear uno nuevo, sería el comando ficha alta de maestro del campo cliente y con el formulario de entidades. Y el de edición, lo mismo, ficha edición de maestro, el campo correspondiente y el formulario de edición. ¿Vale? Veis que todo es igual. Lo único que cambia aquí sería el comando, si es ficha localizar maestro, si es ficha alta de maestro o si es ficha edición de maestro. Estas tres acciones, lógicamente, lo metemos o lo incluimos dentro de un menú, de un objeto menú, ¿vale? De esta forma. Pues esto es igual, esto es copiar y pegar, y en cada uno de estos que veis aquí, simplemente tenemos que cambiar el campo al que hacemos referencia aquí. Menú de botón de estado, de la persona que cobra, del técnico que comunica, del técnico que recibe, todos exactamente igual. Y este es el que acabo de crear nuevo ahora porque me he dado cuenta de que no existía este campo en la tabla, ¿vale? Exactamente igual. Origen de la ficha de la tabla de reparaciones, una tecla aceleradora, que en este caso es la F5, localizar maestro, el enlace al campo SAT y su correspondiente localizador. La toolbar general de reparaciones, que en este caso es esta, que simplemente contiene lo que sería la acción de alta de VRP y los puntos de inserción. Si lo ejecuto de nuevo, para ver cómo habría quedado, me voy al FASAT. Aquí tenemos la utilidad de generación de índice, como hemos comentado antes. Yo la he usado manualmente dentro del visor de base de datos, Data Client, por hacerlo la primera vez, digamos, ¿no? Porque los índices complejos, cada vez que cambiamos su estructura, o bien de las tablas, o bien del índice complejo, tenemos que volver a regenerar ese índice. Vale, nos vamos a las reparaciones. Aquí tenemos lo que hemos comentado antes, del tema de las búsquedas y demás. La lista de registros, que lógicamente tiene su menú contextual, como vimos en vídeos anteriores. Podemos buscar por cualquier estado, los enlaces a las tablas maestras que tenemos indicadas aquí, que serían los menús de botón que hemos visto antes. Estos son los menús de botón dentro de cada tipo de enlace. Aquí tenemos los botones de imprimir y resguardo, que lo veremos en el próximo vídeo. Aquí tenemos la información del SAT externo, el estado y la fotografía. Lo mismo en cualquier tipo de registro de reparación, ¿vale? Pues bien, pues esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que os sirva por lo menos de guía de cómo podéis realizar una aplicación para servicios técnicos.